Hoy entonces vamos a ver los temas relacionados con estadística y su aplicación a los problemas de calidad. Ya hemos hablado acerca de esto, hemos señalado cómo hace 100 años, alrededor de los años 20 del siglo pasado, comenzaron a utilizarse, aplicarse técnicas estadísticas para manejar situaciones de calidad, que fueron avances y aplicaciones muy sofisticadas para manejar problemas graves que existían en las empresas, principalmente en tratar de hacer el control de calidad, o sea, cómo controlar la calidad de los productos que se fabricaban y, y en qué medida, eh, dado que no era posible controlar al 100%, en qué medida se podían establecer muestras para hacer el control y cómo esas muestras podían resultar confiables o no, o qué nivel de confianza podían tener los resultados que se obtenían a través del muestreo. El concepto creo que ya lo tenemos claro. O sea, lo que nosotros decimos es: controlo la calidad de todo, es sumamente costoso y muchas veces es hasta impracticable. Implica a veces destruir algunos de los productos. Entonces, tomo muestras, utilizo muestras para hacer control de calidad y en base a lo que dice la muestra hago una inferencia acerca de las condiciones de calidad de todo el lote o de toda la línea o todo el grupo de productos, las unidades del producto involucradas. Eh, Aplicando este procedimiento, lo que nosotros buscamos es reducir los costos del control de calidad, porque controlar una muestra es más barato que controlar el 100%. Y la consecuencia que trae es que no estamos seguros de que todos tienen, las unidades que entregamos tienen calidad porque no las controlamos todas. Entonces, ¿qué grado de confiabilidad tiene el resultado que obtenemos? Es lo que vamos a ir tratando de analizar y averiguar a partir de herramientas o conceptos estadísticos. Esto, dicho así, es bastante intuitivo y bastante simple. Digamos, ¿para qué se desarrolló todo esto? Después la aplicación y los distintos modelos y las distintas técnicas que se utilizan, bueno, es bastante más complicado. Pero vamos a ir tratando de verlas paso a paso, de lo más general a lo más detallado, ¿no? Y la presentación de hoy apunta a tratar de meternos en los temas, primer paso, una primera aproximación a los problemas estadísticos, eh, y lo vamos a abordar revisando algunas situaciones que tal vez intuitivamente nos están mostrando un determinado desempeño o nos están mostrando ciertas características, pero si las analizamos con elementos estadísticos, vemos que son de otra naturaleza o de otras características. Es decir, nos vamos acercando al tema y después en la próxima reunión vamos a hablar específicamente de técnicas estadísticas para control de calidad. Pero ahora vamos a hacer algunas primeras aproximaciones a esto. La idea que hay aquí es que a veces lo que parece, lo que podemos intuir, no es lo que es verdadero desde el punto de vista eh, matemático o estadístico, ¿sí? Eh, Igual piensen que en estadística la certeza es una situación muy especial. En general nos manejamos con riesgo. ¿No? Ya creo que algo hemos hablado de eso, igual después vamos a volver. Entonces vamos a ver algunos problemas donde la solución que intuitivamente nos aparece no es la correcta, ¿sí? Son problemas generales, que algunos de ellos tienen más aplicación en situaciones de empresa, otros de ellos un poco menos, pero nosotros los vamos a tratar de repasar. Entonces yo les voy a compartir una ficha que siempre, desde hace un tiempo, vemos cuando analizamos estos temas, que está acá. ¿Mm? Y vamos a empezar a verlo, ¿no? Acá, en esta ficha,
que nosotros tenemos es algunas situaciones relacionadas con la estadística donde queremos ver qué es lo que eh, intuitivamente nos parece que la explican y qué es lo que realmente, si lo miramos con rigor y método estadístico, está sucediendo, ¿no? Entonces esto está presentado para que sea más amistoso, digamos, por decirlo de alguna manera, a través de problemas, ¿no? Vamos a repasar 7 problemas. ¿M? Y ver cuál es la solución que nos surge intuitivamente y cuál es la correcta desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, el primer problema, y en este tema les voy a pedir que participen, ¿no? Esto está pensado para que podamos hablar y dar nuestras opiniones, ¿no? Que todos podamos participar. En una época hacíamos hasta una encuesta de esto, entonces contestábamos la encuesta y después la confrontábamos, ¿no? Con la respuesta correcta. Pero bueno, vamos a ahorrar eso y directamente decimos lo que nos parece sin documentarlo con una encuesta. Entonces, el primer problema que está planteado acá es este, ¿no? Que dice, ¿qué es más probable? ¿Una muerte por enfermedad o una muerte por accidente? ¿Qué les parece? Accidente. ¿Accidente? Sí, 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 para mí también accidente. Siento Ujú. que las dos pueden ser igual de probables. claro. Sí, yo opino igual, pero bueno, me inclino más por el accidente. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece? Eh, ahora que lo pienso, por ahí pueden ser las dos también, pero bueno, siento que el accidente por ahí estamos más expuestos a accidentes que no corren por cuenta nuestra, pero también la enfermedad no corre por cuenta nuestra, entonces Ujú. me inclino más a que el accidente estamos más expuestos a accidentes en la diaria. Depende de a dónde Bien. vayas todos los días, ¿no? Pero me inclino por eso. Y alguien dijo también accidente, ¿no? ¿Quién fue Valentina? Sí, yo también dije accidente, pero igual Y siento que los dos pueden ser al azar, entonces como que, igual, no sé, bueno, que porque los dos claro, sean más probables. ok. Ahí- Digamos, por, por ahí, los dos pueden ser por azar, pero las probabilidades son distintas de uno de otro. Pueden ser distintas o pueden ser igual, o no podemos no conocerlas. Bueno, este es un problema que lo practicaron, lo comprobaron, lo experimentaron eh, muchos economistas de la rama de la economía de la conducta. ¿Eh? Esa es una rama de la economía donde se trata de ver que las conductas humanas ante determinados problemas de toma de decisiones no siempre responden a la lógica de la economía clásica, que la lógica de la economía clásica opera suponiendo que uno tiene información completa, o sea, sabe todo lo que tiene que saber, todo lo que hay que saber para tomar una decisión, y la decisión se toma eh, maximizando el beneficio, ¿no? Esta es la predicción de la economía clásica. Eh, entonces, todos estos economistas estuvieron investigando o haciendo experimentos, también hicieron experimentos donde se mostraba que las soluciones que se adoptaban no respondían a esto y lo llamaron a esas soluciones que no respondían al óptimo sesgos, ¿no? Sesgos de conducta que nosotros tenemos como decisores. Uno de los principales de los economistas más importantes que trabajó en esto, eh, murió hace poco,
se llamaba Daniel Kahneman. Probablemente ustedes en algún curso ya lo hayan oído de él, o van a leerlo y van a estudiarlo seguro cuando vean teoría de la decisión. Daniel Kahneman, paradójicamente, no era economista, era psicólogo, pero le dieron un premio Nobel de Economía por estos avances que hizo en cuestiones de economía de la conducta o del comportamiento. Bueno, hecha esta introducción, ¿sí? Que está bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Este experimento, lo que nosotros hicimos acá y que solo dos contestaron de ustedes, lo hizo él muchas veces, ¿no? Con sus alumnos y detectó o obtuvo como respuestas casi siempre lo que ustedes dijeron. O sea que es más probable la muerte por accidente. Sin embargo, investigó allí en Estados Unidos, ¿no? Y cuando estuvo investigando esto, hace unos años, eh, se pudo comprobar que es 18 veces más probable morirse por enfermedad que en un accidente. O sea, es mucho más probable morir de enfermedad que por accidente. Pero lo que ocurre en nuestra visión de estos problemas, de estas situaciones, es lo que él llamaba sesgo de disponibilidad. Es decir, nosotros respondemos a un interrogante con la creencia, la visión o los datos que tenemos más a mano, que los tenemos más disponibles. Y lo que ocurre es que se muestran muchos más accidentes, pero muchísimos más accidentes en proporción a los accidentes que ocurren. Es decir, se muestra una proporción mucho más alta de accidentes que de personas muertas por enfermedad, ¿sí? O sea, por un accidente te enterás mucho, en muchos casos, en la mayoría, y no así en enfermedad, que es raro que salga en los medios, en los diarios, en las redes, casos de enfermedad. Entonces esto él lo llama sesgo de disponibilidad, o sea, porque tendemos a explicar algo no en base a una comprobación estadística, sino por lo que aparece primero en nuestra mente, en nuestros recuerdos, nuestras visiones, nuestras creencias. Piensen, por ejemplo, esto también aplica en el ejemplo de eh, qué es en la relación entre los accidentes aéreos y los accidentes terrestres. Nosotros le tenemos mucho miedo a que se nos caiga el avión cuando viajamos en avión, pero en realidad es mucho más probable que ocurra eso a que nos matemos en un accidente de auto. Mucho menos probable que ocurra eso, lo dije al revés, es mucho menos probable que nosotros perdamos la vida en un accidente de aviación que en un accidente automovilístico. Pero ¿qué pasa? Todos los accidentes de aviación son una noticia. Entonces lo tenemos como más vivo en nuestras mentes. Bueno, esto lo llama sesgo de disponibilidad, ¿eh? Bueno, primer problemita que... Vamos a ver este otro problema, ¿no? Segundo, a ver qué nos parece y cómo lo podemos analizar. El problema es este. Nos preguntan, ¿dónde es más probable que nazcan 60% de varones en vez de 50%? Es decir, que nazcan 60 varones y 40 mujeres en lugar de 50 y 50. En una maternidad donde hay 10 nacimientos por día o en una donde hay 100 nacimientos por día. ¿Qué les parece? Los dos por igual, a mí. Igualmente probable. Sí, yo digo lo mismo. Bueno, lo esperable, o sea, el gran número de todas las maternidades, de todos los nacimientos, asumimos que es 50 y 50. En realidad creo que nacen un poquitito, apenas un poquitito más de mujeres, pero es insignificante estadísticamente. O sea que entre toda la población nacen 50 y 50. Entonces la pregunta acá es, ¿dónde puede haber, dónde es más probable que se produzca un desvío, ¿no? Porque
60% y 40% respecto de lo que uno puede esperar, que es 50 y 50. Bueno, les planteo otro problema para por ahí ayudarnos a ver este problema. A los que les gusta el fútbol, ¿no? ¿En qué tipo de campeonatos es más probable que gane un equipo chico frente a los equipos grandes que tienen mejores jugadores? ¿En uno de pocas fechas y por eliminatoria o en un campeonato largo? ¿Dónde es más probable que salga campeón un equipo chico? En uno de En uno de pocas fechas, ¿no? pocas fechas, porque Sí, poca fecha. ¿Y por qué? Eh, porque, porque al por la tener cantidad de menos, partidos menos intentos, menos. Menos intento, claro. Exacto. Bueno, O sea, estadísticamente sería que el muestreo es menor. ujú, claro. exacto. Bueno, acá aplica lo mismo, ¿sí? Es eh, más probable que se dé un resultado raro en una clínica donde hay pocos partos, ¿sí? Mm, Porque cuando aumenta la cantidad de casos, eh, tiende a reflejar esa cantidad de casos analizados, tomados como muestra, tiende a acercarse más al valor de la población, que hemos dicho que era 50 y 50. Esto en estadística se llama eh, teorema central del límite, ¿no? Entonces, a medida que uno amplía la cantidad de casos que va a analizar, es más probable que el resultado obtenido se acerque a los valores de la población. Si son poquitos casos, hay mayor probabilidad de que haya un desvío respecto de lo que es la población. Entonces, en una clínica de 10 partos, es más probable que encuentre un desvío como este, de 60 y 40, que en una de 100 partos. ¿Eh? Es lo mismo que en el caso de los campeonatos, ¿no? El campeonato largo es menos probable que gane un equipo chico, porque hay muchas veces se juegan partidos y entonces finalmente se va a destacar o aumenta la probabilidad de que se destaque el mejor y se reduce la que pueda obtener un golpe de suerte el más chico. En un campeonato chico, bueno, ahí tienen más chance de dar un resultado extraño un equipo de menor nivel. Esto, como ven, a veces si uno lo mira, no lo mira en detalle, puede llevarnos a tomar acciones engañosas o equivocarnos en la valoración de los acontecimientos que estamos analizando. ¿Eh? Entonces la respuesta es, en la maternidad de 10 partos es más probable, y creo que el concepto que explicamos acá es teoría central del límite, que probablemente ustedes lo recuerden de estadística. Teorema central del límite. ¿Mm? Vamos a ver eh, alguno más que hay acá, ¿no? El 3, a ver qué les parece. Bueno, este segundo se entendió, ¿no? Sí, sí, se entendió. Sí. Sí. Ok. Vean el tercero, por favor. ¿Mm? A ver qué les parece. Este también está tomado de libros de Kahneman, lo hizo un montón de veces. Y también lo hicieron otros economistas, porque dentro del mundo científico, en disciplinas como la nuestra, como economía, a veces también tenemos que también trabajar de manera científica. Toda teoría tiene que tener la posibilidad de ser contrastada, ¿no? Ser experimentada y probada. Que no solamente el que expone la teoría haga esa experimentación y prueba, sino que otros puedan replicar el experimento y ver si se obtiene el mismo resultado para darle valor a la teoría.
darle validez a la teoría. Entonces, todos estos experimentos de Kahneman fueron replicados de manera parecida por muchos otros. Entonces, esto, digamos, tiene sentido, ¿no? Todas las cosas que él y otros economistas de la misma línea han explicado. ¿Y qué les parece aquí en este tercer problema? ¿Cuál es la actividad que tiene mayor probabilidad para Paula? ¿Qué opina? Cajera del banco y activista del movimiento, ni una menos. Yo creo que la Eh, segunda. También por la segunda. Sí, yo Las- también. Yo voy por la primera, cajera. Por la primera. ¿Quién dijo por la primera? Sí, Ernesto. Contanos sí. por qué bueno, alguien que hable de la segunda y otro que hable de la primera. Porque es más probable que haga una sola actividad y no que haga las dos. Ujú. Bien. Y los que O dijeron sea, banco y... Sí. Yo pensé lo mismo y después dije, bueno, por ahí es más probable también que esté en el movimiento ni una menos y que se suma al banco. Entonces, era más probable si también estaba en el movimiento feminista que dice Ujú. ahí. Sí, yo también pensé lo mismo que Marcos porque decía que sus preferencias era de relacionado con los asuntos de derechos humanos y justicia social. Ujú. En cambio, Ernesto nos dice que cajera del banco. sí, sí, sí. Bien. Bueno, observen lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros leemos la descripción acerca de Paula, eh, nos imaginamos o nos representamos las características que tiene esta persona. Y seguramente esas características, de manera inmediata, nos llevan a pensar que es un activista del movimiento Ni Una Menos, ¿no? Pero si observamos bien la otra condición, ¿no? Que nos dice que es cajera del banco, ¿no? Cajera del banco y activista del movimiento Ni Una Menos. ¿Qué ocurre? La otra alternativa, cajera del banco, incluye a todas las activistas y no activistas del movimiento Ni Una Menos. Entonces, si yo elijo la opción cajera de banco, voy a incluir tanto la posibilidad de que Paula sea activista, quizá lo más probable, pero también la posibilidad de que cumpla con todas estas características y no sea activista, pero va a ser cajera del banco. ¿Ven? Piensen en teoría de los conjuntos, uno está incluido dentro del otro. ¿Sí? Dentro de cajera de banco hay activistas y no activistas. Bueno, entonces si quiero ver cuál tiene más probabilidad de incluir a Paula, me inclino por el más grande, porque el otro está contenido dentro del más grande. ¿Ven? Conjunto banco, cajeras de banco, es más grande que cajero de banco y activista del movimiento femenino, que es más chico. ¿Sí? Entonces, razonando el tema con, con alguna pauta de lógica, elijo cajera del banco. Pero en general lo que ocurre es que elegimos este. Este problema acá está se lo solía presentar con más condiciones. Acá dejé dos nomás para enfocarnos bien en lo que queremos mostrar, ¿no? Y esto lo llaman sesgo de representación, ¿sí? Porque a partir de representarnos, imaginarnos cómo es esta mujer, nosotros hemos elegido una posibilidad o una explicación, en este caso, una característica que no es eh, suficientemente poderosa como es elegir la otra, que tiene mayor probabilidad. No nos dimos cuenta
que había esa mayor probabilidad porque nosotros razonamos con un sesgo de representación, ¿sí? Este tipo de problemas, que ustedes acá casi parece un juego, pero nosotros en muchas ocasiones cometemos errores justamente porque tenemos sesgos de representación. Eh, el- Muchas de las acciones de discriminación se basan en eso, en tener representaciones equivocadas de la gente a la cual discriminamos, ¿no? Y la discriminación puede operar en distintos ámbitos, laborales, para selección de personal, etc. En consecuencia, este sesgo de representación nos puede hacer equivocar y tomar decisiones incorrectas. Aquí en el problemita está presentado de manera simple e inocua, pero si tomamos una decisión de discriminar a alguien por una representación equivocada que nosotros tenemos de sus condiciones, lo estamos perjudicando. ¿Sí? ¿Se ve este problemita? A ver si tengo alguna otra explicación. Bueno, lo ven, ¿no? Mm, Tiene un poquito más valor que ser simplemente una curiosidad de alguna corriente de economistas eh, bastante rara, ¿no? O sea, tiene otras implicancias. Nosotros tenemos que evitar caer en los sesgos. ¿Mm? Bueno, vamos al cuarto. No sé si hay algo para comentarles acá. Bueno, en cada caso, Paula, es sesgo de representación. Vamos al cuarto. ¿Mm? Léanlo, a ver, y díganme qué les parece. ¿Se entiende el planteo del problema? No me contestan. Creo que se entiende, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué opinamos? ¿Mm? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que efectivamente el taxi del accidente sea azul, tal como indica el testigo, ¿no? El testigo dijo que el taxi del accidente fue de color azul. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea verdad? ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos ir razonando este problema? ¿No sería tipo una probabilidad condicional? O sea que Sí, o sea, sería que sea verde el 85 por em, por la probabilidad de la confiabilidad. Sería 0,85 por 0,8, algo así, ¿puede ser? sí, por ahí vamos, sí. ¿Y te acordás el sustento estadístico de esto? Ahí me mataste. No, estadística era curso hace rato.
No hay problema. Sí, o sea, como que es la probabilidad de la probabilidad, o sea, la Sí, probabilidad de que ocurra algo dentro de la probabilidad que ocurra otra cosa. Sería exacto. algo así. Sí, una probabilidad condicional. Creo, Ujú. sí, Creo. Lo hice y dio 12%. Ahora vamos a ver si es 12%. ¿Y qué, y quién, qué teorema tenemos para explicar esto? Yo pienso que es si el 15% de los autos son azules y el que, el testigo que tiene una confiabilidad del 80%, es o sea, el 80% de 15. Ujú, Es la confiabilidad que tiene el testigo por sobre los cantidad de autos que tiene, ujú, color azul. ujú. Bueno, vamos por ahí. Ese podría ser una, digamos, alguien puede decir, bueno, la probabilidad es que eh, sea el 12, ¿no? Multiplicar el 15% de los autos que hay, que dentro del total de taxi el 15% es de color azul, y después multiplicarlo por la eficiencia, digamos, la confiabilidad del testigo, que es del 80%. ¿Mm? Es una manera de ver el problema, ¿no? Otro podría decir, eh, confío en el testigo, y yo puedo decir la probabilidad de que sea azul está dado por la confiabilidad del testigo. Entonces podríamos decir que es 80%. ¿Mm? Si el testigo acierta 8 de 10 pronósticos, entonces, o de 10 afirmaciones, 80% es la tasa de aciertos, entonces la probabilidad de que sea azul es del 80%. Pero si lo pensamos un poquito, eh, hay, hay varias cosas que podemos decir, ¿no? Sobre esto. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Si nosotros no supiéramos la distribución entre los colores que hay en la población de taxis, ¿no? Que es, bueno, en realidad es el 80. Si acá, eh, que es de 85 y 15, si nosotros no tuviéramos este dato, ¿eh? Seguramente tendríamos como única posibilidad para esto decir que es el 80%. Pero nosotros no sabemos cuántos hay de uno y de otro. ¿Sí? Entonces nos dice 80%, nos dice que es azul, acierta en el 80% de los casos, entonces la probabilidad de que sea azul es del 80%. Pero nosotros acá tenemos una información adicional a esto, ¿no? Que deberíamos hacerla jugar, y es que la población de autos es 85% verde y 15% azul. Es decir, el testigo que es bastante confiable, ¿no? Tiene un nivel del 80%, nos está señalando un coche azul, de color azul, que son pocos dentro de la población total de taxis que hay en esa ciudad. En consecuencia, esta información que tenemos nosotros, deberíamos tratar de ver cómo juega, aprovechando las dos: el conocimiento que tenemos de la población de taxis, la distribución por colores y la confiabilidad de nuestro testigo. Y lo que nosotros usamos para resolver este problema es el teorema de Bayes, que probablemente al mencionárselo ahora, ustedes recuerden algo, le venga a la mente algo de lo que vieron en estadísticas, ¿no? En estadística, teorema de Bayes. Y aquí, entonces, tendríamos que jugar las posibles situaciones, ¿no? Que hay para analizar
la probabilidad de que si el testigo dice azul, efectivamente el auto sea azul, ¿no? Y nosotros podemos armar un árbol de decisiones o una matriz para presentar el problema. Yo creo que acá lo tengo presentado bueno, de las dos maneras, pero acá lo tengo como matriz, ¿no? Entonces, vean lo siguiente. ¿Qué sucede? La capacidad del testigo está acá, ¿no? Probabilidad 0,20 de equivocarse, probabilidad 0,8 de acertar, ¿no? Que es un dato que tenemos. Es exógeno a este análisis, lo hemos comprobado y sabemos que es así. Esta condición, ¿qué es? ¿Qué condición tiene que cumplirse entre estas dos probabilidades? La suma de estas probabilidades, ¿cuánto tiene que ver? 1. 1. Cuando ustedes analicen una distribución de probabilidades, fíjense que siempre sume 1, ¿no? O 100 si lo ponen en porcentaje, ¿sí? Siempre tiene que ser así. Y acá lo que tienen es la población de taxis, ¿no? El 15% que es de color azul y el 85% de color verde. Entonces lo que nosotros hacemos para construir esta matriz es ir relacionando cada uno de estos datos entre sí. ¿Mm? Entonces cada valor de la matriz es la multiplicación de fila por columna. Esto es poder relacionar las dos variables, o sea, la distribución de la población de los taxis y que el testigo acierte o se equivoque. ¿Mm? Y después si analizamos cruzado los valores, lo que vamos a tener es esto, ¿no? Por ejemplo, este 0,8 y 0,15, que es lo que nos planteaba Marcos, es el caso en que efectivamente el testigo acierta, por eso está dentro de su 80% de probabilidad, y nos señala que el auto es azul y los autos azules dentro de la población de autos son del 15%, ¿no? Entonces lo tengo acá, 12%, en el numerador. Y en el denominador voy a poner los casos en que la probabilidad, los casos en que el auto sea azul, pero tomando la situación de que el testigo acierte o que se equivoque, o que el testigo, por ejemplo, piense que es verde y en realidad era azul. Esa será la posibilidad de que el testigo se equivoque, ¿sí? Que es entonces 0,2, que es la probabilidad de error, ¿sí? Respecto del total de autos verdes, porque nos está diciendo verde, y se equivocó porque era azul, ¿no? Entonces 0,2 por 0,85 nos da 0,17, ¿sí? Entonces en el denominador sumo las dos, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que llegar a saber es qué probabilidad hay de que sea verdad lo que nos dice el testigo, ¿sí? O sea, que sea 0,12. Bueno, y que sea verdad lo que me dice el testigo, será la relación entre eso que nos dice la verdad y la probabilidad de que se hubiera equivocado, pero que el auto sea azul. Porque en definitiva lo que nosotros tenemos que comprobar es que el auto sea azul, ¿no? Lo que estamos diciendo. Que sea verdad lo que nos dijo. Entonces hay dos situaciones en que el auto es azul, ¿sí? Y el testigo, la que nos dice el testigo que es azul, y efectivamente es azul, y la que el testigo podía haberse equivocado diciendo que era verde, y el auto era azul, lo que ponemos en el denominador. ¿Ven? Esta es la lógica con la que se aplica a este problemita el teorema de Bayes, ¿sí? De la probabilidad condicional. ¿Sí? O sea, la confiabilidad del testigo condicionada a la distribución poblacional de taxis. Y esto lo que nos va a dar es este resultado, ¿eh? No es ni 0,12 ni 0,80, es 0,41, ¿sí?
Fíjense ustedes, es un resultado menor al que tendríamos si nos manejamos con lo que nos dice el testigo y no sabemos nada acerca de la población de taxis. Es lógico que sea menor porque esta es una información importante, ¿sí? Conocer cómo es la distribución de los taxis. Entonces, la probabilidad de que el testigo haya acertado y efectivamente sea azul es de 0,41. Sí, Ernesto, no hay problema, va que la vamos a, ya se, bueno, vamos a bueno. ¿Se logró ver? ¿Lo logré explicar? Sí, Sí, ¿lo sí. puedes repetir una vez más? Me Sí, viene cómo bien. no. ¿Y te parece que lo repitamos en otro ejemplo? Sí, 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 ¿No? Si me no parece se bien. entiende, volvemos a esto. Miren, este es un ejemplo de test y de enfermedad, ¿m? Que es bastante impactante, ¿sí? Porque van a ver cómo es los números que se muestran y van a ver el impacto que tiene. Entonces, nosotros tenemos una enfermedad que tenemos una presencia de la enfermedad en la población de 1 entre 10.000. ¿Sí? Es una enfermedad bastante rara, que hay un caso en 10.000. ¿Sí? Y para detectar esta enfermedad tenemos un test que tiene una confiabilidad del 99%. Es decir, solo se equivoca en el 1% de los casos. O sea que el test es bastante confiable, ¿no? Entonces, en una situación donde tenemos un test confiable y una enfermedad rara, ¿sí? Que hay pocos casos. Entonces, la analizamos con el teorema de Bayes porque nos hicimos, supongamos que nosotros nos estamos analizando por esta enfermedad sin otro síntoma, porque el síntoma sería una condición más, ¿sí? La presencia del síntoma. Y hacemos el test y el test nos da positivo. ¿Mm? En un escenario así, con un test de tanta confiabilidad, ¿qué tendemos a pensar si el test nos da positivo? ¿Que estamos enfermos o que estamos sanos? Sí, enfermo. Enfermos, ¿no? Eso es de cabeza, nos agarramos la cabeza diciendo, lamentando que estamos enfermos. Sin embargo, este primer test, con ese nivel de precisión y dado la distribución de la enfermedad en la población, insisto, si no hay ningún otro síntoma, eh, la probabilidad de que efectivamente sea cierto que nosotros tenemos la enfermedad es del 1%, ¿sí? 0,0098. ¿Sí? No llega al 1%, que es bajísimo. ¿Sí? Nosotros nos amargamos mucho, pero en realidad esto es bajísimo. Y fíjense que está armado con la lógica que vimos antes, ¿no? Acá es la probabilidad de que efectivamente tengamos la enfermedad y el test nos lo haya mostrado, dividido la sumatoria de la probabilidad de que esa probabilidad anterior, ¿no? De que el test nos dio positivo y efectivamente estemos enfermos, y la probabilidad de que el test se equivoque, ¿sí? Y nos dé la enfermedad cuando no estamos enfermos. Bueno, da esto, una probabilidad baja. Lo que nos debería llevar a pensar en una situación así es hacer un segundo estudio, ¿no? Y allí en el segundo estudio, con el mismo test, 0,01 y 0,99, ¿sí? Lo que ocurre es que nosotros ya tenemos un dato previo, y es que el primer test nos dio positivo. Entonces, ese primer test que nos dio positivo, de esos
posibles casos que da positivo el primer test, solo el 1% van a corresponder a los casos de enfermedad, dado que el 99% restante no van a tener la enfermedad, porque son errores del test, dado que el test tiene una eficiencia del 1%, pero está tomado en una muestra de 10.000. Entonces, dentro de esos 100 que podrían habernos dado positivo, si hiciéramos 100 test, si aplicásemos 100 test a la población en el primer momento, solo uno sería el que tuviera la enfermedad y los otros 99 no. Ahora, dado esa situación, ¿sí?, este análisis, esto es teórico, ¿no? Cuando hacemos el segundo test, hacemos la misma cuenta, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener haciendo la misma cuenta? Que la probabilidad de que tengamos la enfermedad después de haber dado 2 test positivos con este marco de distribución de la enfermedad en la población es del 0,50. O sea, solo recién después del segundo estudio tenemos una probabilidad mitad y mitad de estar enfermo o no estar enfermo. ¿Qué podemos hacer después? Bueno, nosotros podemos hacer después un tercer test, ¿no? Entonces, el tercer estudio, ¿sí?, lo que va a significar es que esta situación, mitad y mitad, la pongo aquí, porque ya mi población está como reducida, ¿no?, a esta situación de que es sí o no, y allí saco las probabilidades, y en ese caso, cuando el resultado es igualmente probable, o sea, que haya enfermedad o que no haya enfermedad, allí el porcentaje que obtenés de acierto es la confiabilidad del propio test, ¿sí? Porque ya enfermo o no enfermo vale lo mismo, ¿sí? Entonces, si este tercer estudio vuelve a dar positivo, ya hay un 99% de probabilidad de que tenga efectivamente la enfermedad. O sea, casi seguro que estoy enfermo, pero pasaron 3 test. Esto, dicho así, impresiona bastante por lo poco que es, ¿no? Pero piensen ustedes que muchas veces cuando nosotros nos hacemos un test de una enfermedad, ya tenemos otros síntomas, ¿no? Entonces el síntoma también sería una probabilidad condicional. O sea, qué porcentaje de las personas que tienen ese síntoma tienen la enfermedad. Y no es lo mismo medir ese porcentaje que respecto de la población con síntomas y sin síntomas, que es esta de 1 entre 10.000, ¿sí? Entonces, aquí mostramos la aplicación del teorema de Bayes que es una manera de abordar estos problemas con una racionalidad mayor de lo que primero se nos ocurre. Por supuesto que nosotros vimos 2 ejemplos que no tienen mucho que ver con la empresa, ¿no? Esto de los testigos, este tipo de problemas ha aparecido mucho o se ha utilizado mucho para evaluar la confiabilidad de los testimonios. En algunos casos, lo que dice un testigo puede ser un elemento importante que en temas penales, digamos, puede terminar resultando ser condenado o ser condenado, ¿no? O sea, tiene mucha importancia. Y bueno, y se han hecho cantidad de ejemplos justamente en materia penal de este tipo de casos, ¿no? En materia de enfermedades, bueno, es muy importante para evaluar una situación, ¿no?, frente a la aparición de un test de positivo de algunas enfermedades, de ver cómo lo manejamos, ¿no? Fíjense que por la poca prevalencia de la enfermedad, en este caso va a haber muchos falsos positivos, ¿sí? Uno va a ser verdadero y va a haber muchos falsos positivos. Pero también, además de estos casos, hay enormes aplicaciones en muchos temas del teorema de Bayes, o sea, por ejemplo, para evaluar los dictámenes técnicos que podemos recibir pedido de algún análisis, ¿no? Por ejemplo, en lo que más se relaciona con lo nuestro, ¿no?
hay un equipo que presentó una falla y contratamos a un experto que nos dice una explicación de cuál fue esa falla, ¿sí? Nosotros le podemos creer al experto, ¿sí? Pero nos ayudaría a saber, por ejemplo, consultando al fabricante o consultando experiencias que ya hemos tenido, qué probabilidad existe de que la explicación que nos da el experto es efectivamente la causa de la falla, ¿sí? Porque puede haber otras causas para explicar esa falla. Entonces ahí relacionamos con el teorema de Bayes dos elementos: la distribución de explicaciones de las fallas, la falla, causas que explican la falla, su probabilidad y la confiabilidad del experto en cuanto al dictamen que nos da. No nos quedamos solo con esto. O sea, o sea, nosotros podemos pensar que lo que nos dice alguien es el 100%, de verdad, pero si profundizamos un poquito, nos podemos encontrar como acá, ¿no? Con muchos falsos positivos que nos pueden hacer equivocar. Acá está puesto un ejemplo también, ¿ves? La confiabilidad del experto, ¿sí? Eh, un experto que tiene una confiabilidad del 95%, o sea, no se equivoca casi nunca, pero nos ha indicado que la justificación de una falla es por una situación que se da solo el 10% de las veces que hay falla. O sea, hay de 10 fallas, una se explica tal como dijo el experto y 9 se explican de otra manera. Entonces ya esa confiabilidad tan alta del experto del 0,95, en realidad, si nos dice que esa es la falla, la probabilidad de que efectivamente sea esa falla baja al 67, al 68%, ¿no? No es el 95%, se reduce. ¿Se llegó a ver esto? Sí, sí, gracias. Bueno, ustedes después lo pueden ejercitar. Yo les doy el ejemplo, cantidad de ejemplos. En todos los libros de estadística hay ejemplos, teorema de Bayes. Eh, y es interesante conocerlo porque muchas veces eh, justamente cometemos errores porque no le damos esta visión. Nos quedamos con lo que nos dice la persona a la cual le preguntamos, ¿m? Y no agregamos otras probabilidades condicionantes o condicionales, que tal vez las conocemos. Si no la conocemos, no. Si no la conocemos, estamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sería, si yo no sé qué probabilidad hay de que, perdón, en este caso sería, entonces se puede repetir 3 veces. Si yo ignoro, ¿sí? La distribución de, por ejemplo, de una enfermedad en una población, cosa rara porque en este caso generalmente se sabe, ¿no? Pero bueno, si supongamos no ignoramos, bueno, nos quedamos solo con el test, como pasaba con los taxis. Si no sabíamos cuántos taxis hay en la ciudad de un color o del otro, nos quedamos con lo que dice el testigo. Bueno, entonces avancemos un poquito con el problema siguiente, ¿no? Acá dicen este problema que hubo un ataque terrorista en un teatro de París y han tomado 800 rehenes. Usted es el presidente francés y debe decidir cómo intentar resolver la situación. Los expertos en negociación dicen que pueden convencer a los terroristas para que se entreguen y rescatar a todos los rehenes, con el 50% de probabilidad de lograr. Los policías de seguridad proponen atacar el teatro, lo cual provocará que los terroristas maten a 300 rehenes que tienen en su sector cercano. ¿Qué decisión toma el presidente? ¿Qué opina?
¿Qué les parece? Iría con la de negociación ¿Por qué? porque no involucra que maten a nadie Ujú, de los rehenes. Solo indica la probabilidad de lograrlo. ujú. Sí, rescatar a todos los rehenes, pero tienen 50% de probabilidad de lograrlo. Si el negociador fracasa, los matan a todos, ¿no? Y bueno, habrá que ir habrá que ser primero en la negociación y después que los policías de seguridad intervengan. Sí, bueno, pero ponele que no podés elegir eso, tenés que elegir una ahora. ¿Mandás al Eh, negociador o mandás a los policías? Y no hay otro segundo juego, ¿viste? claro, Uno claro, solo. claro. Y mando a negociar. Al Yo negociador. también, Sí, yo ¿Cómo? también. yo también mando al negociador. Bueno, creo que todo, bueno, mira, este problema, cuando nosotros lo pusimos acá, justo había ocurrido un problema, un atentado en un teatro de París, por eso le pusimos Teatro de París. Fue hace 5 años, 6 años. Pero en realidad el episodio remite, o sea, simplificado, sintetizado, remite a un problema que hubo en un teatro ruso en los años 90, que fue tomado por rehenes y se abría la posibilidad de negociar o de que la policía ataque, ¿no? Eh, bueno, los rusos son bastante duros. En realidad la decisión que tomaron fue atacar. O sea, ya tomaron la decisión de sacrificar a algunos, eh, digamos, porque el ataque de la policía iba a generar ese resultado, algunas muertes seguras y la salvación de los demás, ¿no? Y lo del negociador era probabilístico. O sea, por ahí le iba bien, por ahí le iba mal. Entonces, siempre va a aparecer, obviamente, y casi seguro que cualquier político tomando, este presidente, ¿no? Tomando la decisión, va a elegir negociar porque no condena de antemano a la gente, ¿no? Pero en realidad asume un riesgo mayor de hacer así. Fíjense ustedes cómo está planteado esto, ¿no? Este, nosotros tenemos, creo que está puesto acá. Eh, ¿Qué dice 500? Sí, porque 500 se salva, ¿no? Miren, negociando, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Está mitad y mitad. Eh, la mitad de la probabilidad que tenemos es que no se salve nadie. ¿Mm? Pero tenemos una probabilidad de, la otra mitad de la probabilidad de salvarlo a todos. Nosotros lo que podemos hacer dos análisis, ¿no? Podemos hacer un análisis de toma de decisiones, asumiendo el peor escenario, que es el peor resultado para cada alternativa, o podemos hacer cálculo de valor esperado, ¿no? Que es una técnica estadística donde para cada alternativa nosotros ponderamos el resultado, eh, los resultados posibles por la probabilidad de que ocurran. ¿Ven? El resultado es cero, ¿sí? No salvamos a nadie, tiene una probabilidad de 0,50. El resultado, salvar los 800, también tiene una probabilidad de 0,50 porque dijimos que estaban repartidos. Multiplicamos el resultado por la probabilidad y lo sumamos. 0 por 0,50 es 0, 800 por 0,50 es 400.
O sea que el valor esperado de esta alternativa, en realidad, calculándolo matemáticamente y siendo neutral con respecto a los riesgos, es de 400. ¿Ven? Valor esperado es 400. Que si yo tuviera muchas veces el problema de este tipo y mando al negociador, y son situaciones similares, el negociador me va a salvar la mitad de la gente, porque en algún momento salva a todos, en otro no salva a nadie, y así. ¿Qué significa el ataque de policía, no? El ataque de policía nos dice con seguridad, ¿sí?, que salvamos 500, ¿no? Mueren 300. ¿Qué quiere decir eso? Que salvamos 500, ¿sí? Esto es con certeza lo que va a pasar con el ataque de la policía, porque ya sabemos que ocurre así. Bueno, el ataque de policía, ¿cuánto salva? 500. Y el valor esperado de los negociadores es 400. ¿Cuál convendría ser? El ataque de policía. Claro, nadie lo va a hacer, bueno, es muy par, solo los rusos van a hacer una cosa así, pero el francés no. Y, pero en realidad, si sos neutro frente a la evaluación de los resultados posibles, inclusive cómo lo presentás, el problema presentado como personas que se salvan difiere muchas veces en nuestra intuición, en la elección que elegimos, intuitivamente respecto a si mostramos el peor resultado, los resultados malos, respecto de si mostramos los resultados buenos, ¿no? Pero si lo haces neutro desde el punto de vista del que toma la decisión, de la subjetividad del decisor, tendrías que resolver, hacer el ataque de policía y decir, bueno, sacrifiqué 300 personas, ¿no? Porque ahí no tenés después el riesgo de que se mueran todos. ¿No? O sea, calculaste una actitud neutra con respecto al riesgo, ¿no? Al calcular el valor esperado. ¿Ven? En realidad, elegir la negociación es tener una visión optimista, porque estás confiando en que te va a ir bien. O sea, que el negociador va a lograr hacer valer ese 50% de la probabilidad. Tiene la mitad de la probabilidad. Nada más. ¿Se ve esto? Sí, sí. Bueno, vamos a, entonces, al final los rusos, viste, como les gusta mucho el ajedrez y la lógica, es muy insensible, los gobernantes rusos, muy insensibles. Pero ellos en ese caso, si ustedes lo googlean después, es el ataque de los chechenos. Estaban luchando por la independencia de Chechenia y atacaron un teatro en Moscú. Nosotros pusimos acá París porque, bueno, se nos ocurrió. En realidad porque en el momento que hicimos este ejercicio, justo había ocurrido un ataque en un teatro en París hecho por los musulmanes. Vamos al ejemplo, al problema siguiente, ¿no? Que nosotros, ¿cuántos tenemos? 7 problemas. Bueno, vamos a ver los 2 ejemplos que nos quedan. Entonces, acá, este es bastante interesante. Y léanlo, por favor, y me dicen qué les parece. Puede ser que sea parecido al caso
de, de 60% hombres y 40% mujeres en los embarazos y ese problema que estaba arriba. Y alguna relación tiene, sí, un poco remota, pero alguna relación tiene. Ven cómo es el problema, ¿no? Eh, Hay un equipo de trabajo, ¿sí? Sabemos que son bastante parecidos en su desempeño entre sí. Y en enero se resuelve premiar al que se destacó y reprender a quien estuvo peor en el grupo, ¿no? Se le da una gratificación, por ejemplo, al que le salió bien y al que se lo reta al que salió mal. Sin embargo, al mes siguiente se observa que el que le había ido bien en enero, después le va peor, ¿sí? En febrero. Y el que fue reprendido en enero tiene mejor desempeño en febrero. Entonces, la inferencia que hace la gerencia es que entre premios y castigos es más efectivo el castigo, porque con la performance de enero, el que premiaron después disminuyó y el que fue reprendido mejoró. Entonces, parecería que hay que elegir los castigos a los premios. Y después volvió a cambiar. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Bueno, este problema eh, eh, Deming lo planteó hace años, ¿sí? En los años 50. En el libro de Deming, que ustedes lo tienen, ¿sí? Pueden ir a buscar a las páginas 268 a 274, ¿m? La explicación de esto, ¿no? Kahneman también lo vio años después y lo escribió, ¿sí? En su libro, en su trabajo, pero en un problema que él tuvo, en un trabajo que le encomendaron, una labor de consultoría que le encomendaron, y no hizo referencia, tal vez no sabía lo que había escrito antes de mí, lo que había investigado antes de mí, sino por ahí tal vez hubiera encontrado más, bueno, una explicación más rápida, o en todo caso, si él lo volvió a experimentar, tendría que haber citado eh, los trabajos de Deming en los que él publicó. Es lo que le pasó a Kahneman, que relata en esta ficha que después se las comparto, es un trabajo que le encomendaron para analizar el desempeño de las escuadras de pilotos en la Fuerza Aérea Israelí, porque Kahneman era judío norteamericano, ¿no? Bueno, lo contrataron en Israel y veía esto, ¿no? Que un grupo de aviadores salía en un vuelo y tenía un buen desempeño. Otro grupo salía y tenía un desempeño desfavorable. El, el instructor recompensaba a los que les había ido bien o halagaba a los que les había ido bien y reprendía a los que no les había ido bien también. Al vuelo siguiente el resultado cambiaba. Entonces el que le había ido bien no le iba tan bien y el que había estado peor mejoraba. Entonces lo que decía el instructor es, no, yo tengo que retar a los que le va mal, porque con eso logro que se esfuercen y mejoren su desempeño. Deming no entendía que podía estar, perdón, Deming sí entendía. Kahneman no entendía que podía estar pasando, Kahneman no entendía que podía estar pasando hasta que finalmente se da cuenta que lo que ocurría era que todos los equipos de pilotos tenían un desempeño parecido y en un vuelo, un grupo tener una performance mejor que otro grupo era una situación derivada del azar. O sea, lo que se daba por azar. Uno podía en un momento estar mejor que otro y después estar peor que el otro, porque todos eran igualmente buenos. Entonces carecía de sentido tanto premiar como reprender, porque el desempeño diferente se debía al azar
porque la formación que tenían los pilotos era similar, la destreza era similar y el esfuerzo que hacían era similar. Entonces, una performance de de una escuadra por encima de la otra, era consecuencia del azar. Carecía de sentido dar premios o castigos por eso. ¿Sí? Bueno, Deming esto lo ejemplificaba de manera, llevándolo al absurdo, como van a ver en esas páginas, eh, haciendo que se distribuyan premios y castigos sobre resultados que se obtienen extrayendo bolitas de colores por azar de un bolillero. Ahí lo van a ver el tema de las bolitas. Algo de esto vimos cuando vimos los principios de Deming, lo mencionamos, y sobre todo vamos a volver después, ¿no? Cuando veamos más en detalle este tema, de esta aplicación de estas cuestiones a aspectos de recompensa al personal, ¿no? Por eso Deming decía que mejor que recompensar a un individuo hay que ver la performance del equipo y a su vez ver en qué medida el resultado de esa performance no está influenciado por situaciones de azar o realmente responde a eh, causas especiales, o sea que verdaderamente expliquen un desempeño mejor que el otro y no que las variaciones sean producto del azar. Entonces aquí entra un concepto de Deming, que creo que lo mencionamos, y si no lo vamos a releer, que es el de variaciones comunes y variaciones especiales. Aplica claramente acá. Cuando el resultado que obtenemos está dentro de un sistema funcionando en condiciones de estabilidad, que un desempeño sea mejor que otro es consecuencia del azar. Entonces no tiene sentido hacer nada con eso, porque es producto del azar. Un día te toca una manera, un día te toca de otra, pero el sistema funciona en condiciones de estabilidad. Si en cambio el sistema se distorsiona, entonces sí puede suceder que algún desempeño desentonando lo que se espera puede obedecer a alguna causa especial que provoca esa variación. Entonces así sí tiene sentido investigar y averiguar cuál es esa causa especial de variación para tratar de corregirla y recuperar la estabilidad. ¿Eh? Acá en el desempeño de los pilotos no había una causa especial. Podría haber sido en otra situación y hubiera un grupo de pilotos formado en una escuela y otro grupo formado en otra escuela y en la otra escuela la formación fuese peor que en la primera, entonces podría haber desempeños distintos y ser explicados por esa causa. Pero cuando las condiciones son homogéneas, eh, cabe esperar que las variaciones son variaciones que Deming denomina comunes, obedecen a las características del sistema y no tiene sentido tomar decisiones sobre esas performances dentro del funcionamiento del sistema. En todo caso, lo que hay que cambiar es el sistema. Si a los dos equipos de pilotos, bueno, uno les dice, bueno, te vamos a cambiar el avión, vamos a poner un avión mejor, usar aviones mejores, los dos equipos, seguro que mejora todo el sistema. ¿Sí? Entonces va a haber menos errores para todos porque cambié el sistema. Un sistema normal, funcionando de una manera establecida, yo lo puedo mejorar cambiando el sistema. ¿Sí? Entonces voy a obtener variaciones comunes después dentro de un rango más chico, o sea, con menores variaciones. Siempre lo que buscamos es reducir las variaciones. No sé si lo logré explicar. Sí, sí. Sí. Ok, después les comparto la ficha, que es una partecita del libro, un libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, se llama, es un libro que compendia, tiene un compendio de muchos de los trabajos e investigaciones que ellos hicieron. Bueno, esta ficha tiene las páginas que hablan de este tema de los aviones. Y el libro de Deming lo pueden ir a mirar de 268 a 274. Es muy importante revisar esto porque sobre el concepto de variaciones comunes y variaciones especiales vamos a trabajar en las próximas reuniones. Y acá hay otro problema, el séptimo que tenemos aquí planteado, ¿no? Que dice que
Bueno, nosotros somos investigadores que hacemos encuestas y nos han contratado para encuestar las opiniones políticas en una municipalidad donde participan 100.000 votantes y también en otra donde hay 1.000.000 de votantes. En una 100.000 y en otra 1.000.000. Entonces, lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuántos encuestamos y qué margen de error toleramos? Obviamente, no, acá esto es para responder de manera intuitiva, ¿no? Después vamos a ver desde el punto de vista técnico cómo lo respondemos. Pero, ¿qué les parece a ustedes? Los que van resistiendo, pues ya quedamos 4. Tal vez esto resulte un poco aburrido, o de alguna densidad, pero todos son conceptos imprescindibles. Bueno, el último esfuerzo. Acá, ¿qué les parece que hacemos? ¿Cómo tomamos la muestra y qué error toleramos? ¿Qué les parece? La muestra puede ser mínimo el 1%. Olví, profe, había ido a buscar el auto al taller. Sí, no te das problema. Dale, igual lo subimos la grabación. El Dale. 1%. Ujú, Mínimo el 1%. claro. Y o Bueno, sea, de cada municipalidad sería. sí. Entonces, en la primera, el 1% es 1.000 encuestados, Sería 1000. y en Sí. la otra 10.000 encuestados. Bueno, Sí. les propongo que ustedes busquen por ahí en internet alguna encuesta de opinión política, sé que hay un montón, o de qué piensa la gente de este candidato, del presidente, todas las 1.000 cosas que se preguntan, y se fijen en la parte final, en la parte de los datos técnicos, cuánto es el tamaño de la muestra y cuál es el nivel de confianza o margen de error, ¿no? Eh, que no es lo mismo, Creo, pero miren, creo que las del año pasado, las que sacaban cosas eran del total del país eran 5.000 encuestados, pero el tema es que el error es grandísimo. Para sí, hacer algo más, por eso digo, si no se especialmente le va por, el error se lleva mucho el error. claro, especialmente porque vemos lo que dicen las encuestas y después los resultados políticos son otra cosa, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre acá es que los márgenes de error, ¿sí? Eh, no están condicionados por un tamaño proporcional de la muestra respecto de la población, ¿sí? No siguen una proporción aritmética. Entonces, nosotros podemos llegar a tener que investigar a 10 millones, 100 millones, y no sacamos el 1% de esos 100 millones. Piensen en piezas, ¿no?, de producción, si no quieren pensar en las encuestas políticas. En general, para el caso de las encuestas, con una encuesta de 2.500 casos ya estás en un margen de error del 4%, ¿no? Después lo vamos a ver matemáticamente cómo se calcula esto, pero un poquito más adelante. La idea que quiero transmitirles acá es que no es proporcional. O sea, no tengo que tomar el 1%, ¿sí? Puedo lograr, para lograr los mismos niveles de confianza y lograr los mismos niveles de margen de error, cuando la población va aumentando,
el tamaño de la muestra no aumenta en la misma proporción, o sea, aumenta mucho menos y yo logro ese nivel de confianza. ¿Mm? Entonces, no necesito tener eh, tantos casos. Dicho de otra manera, si yo para el caso de 100.000 votantes tomo una muestra de 1.000 votantes, ¿sí? Voy a tener un nivel de confianza, bueno, dado para esa muestra, vamos a calcular después cuánto es. Y para el caso de 1.000.000, si tomo 10.000 en la muestra, tengo un nivel de confianza superior, ¿sí? Es el mismo porcentaje, pero en ese caso va a ser superior, porque no necesito una muestra tan grande para alcanzar el nivel de confianza que quiero, el tamaño, el margen de error con el cual voy a aceptar. Así que lo importante para llevarnos aquí es que no es proporcional, porque si no sería prácticamente imposible. O sea, piensen ustedes, estamos en Estados Unidos, tenemos 100 millones de votantes, debe haber 100 millones de votantes o más, bueno, más o menos, ponele 100 millones de votantes en Estados Unidos, ¿cómo hago una encuesta? ¿Cuánto tengo que tomar? Un montón, es casi imposible hacer. Lo que ocurre en las encuestas de opinión política es que la estratificación de la muestra es media complicada. Nosotros en estos cálculos estadísticos estamos asumiendo que tomamos una muestra por azar de una población donde todos están distribuidos de la misma forma, ¿sí? Y la realidad es que si nosotros hacemos muestreo para opinión política no es lo mismo, no es por azar totalmente. Tenemos que determinar zonas, áreas, bueno, algunas pautas para tomar estratos se llama. Tenemos que estratificar la muestra para llegar a estos resultados, para que dentro del estrato que estoy considerando, sí, la elección de los casos sea por azar. Así que no hay que asustarse, porque con 2.000 casos ya voy a estar bastante bien eh, para las dos municipalidades. 2.000 y pico casos. Bueno, ¿desean hacerme alguna pregunta o les subo esto y ya en la próxima clase nos metemos en temas que está acá, les pongo todo ya, ¿no? Nos metemos en temas de gráfico de control. ¿Les parece? Sí, sí, dale, Alejandro. Bueno, bueno, muy bien. Que anden bien, ¿eh? Un saludo. Bueno, Alejandro, saludo igual. Hasta luego, gracias. Buena semana. Chao, profe, saludos. Hasta luego, gracias.